Bueno, yo siento que además es la última charla, porque para mí es una charla del día, con lo cual además el tema es harto duro, porque hablar de la gestión del conocimiento parece que es algo bastante pesado, con lo cual espero que no se me duerman. Pero, sin embargo, si entramos a fondo en lo que es el concepto de la gestión del conocimiento, no estamos hablando de ningún tema galáctico, ¿no? El conocimiento, de hecho, es algo tan sumamente bonito que forma parte de la persona desde que el hombre es hombre o con H, ¿no? Para no hablar de hombre y mujer. Y, sobre todo, genera una serie de sentimientos muy importantes. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, que están en ese proceso evolutivo de aprender cosas nuevas, de generar nuevo conocimiento, gracias a las charlas con sus padres, que solo hablando con ellos te miraban e intentabas convencerles y darles argumentos sobre cuestiones que les surgían, ¿no? Entonces, el conocimiento es algo que a lo largo de la historia pues, ha sido importante. Lo que pasa es que ahora, como todo se va a centrar en la que denominamos economía del nuevo conocimiento, parece que lo del conocimiento es algo nuevo, pero no lo es. Es como la innovación. Es ridículo pensar que la innovación es una moda de ahora, cuando la innovación ha estado toda la vida. Les voy a contar una pequeña historia, porque al fin y al cabo todo este planteamiento que voy a intentar presentarles esta tarde gira en torno a un pequeño parque, que ya lo ha presentado, ya lo ha introducido Paco Negre en la charla anteriormente. Es un pequeño parque que solo tiene 6 años de vida en Castellón, y que, bueno, nuestro modelo de gestión, al fin y al cabo, pues ya no solo proporcionar un entorno grácil para las empresas, sino aparte hay una preocupación intrínseca nuestra, que es facilitarles la conexión, es decir, generar hibridaciones, sinergias entre empresas, conectar de alguna manera y ayudarles a generar valor, porque al fin y al cabo de esas conexiones es como se genera el valor. Y al final el principal rol que nosotros vemos de un parque es ayudar a conectar, que es lo que al fin y al cabo cada uno de lo que puede sacar. Esto no es un índice, simplemente es algo, son 5 o 6 ideas que vamos a estar comentando a lo largo de esta hora, que espero que no sea muy pesada. Hay un interés por ayudar a conocer, y eso es algo que los parques en nuestro entorno pues es uno de los objetivos que pretendemos seguir, o al menos que nos gustaría, ¿no? Pero es importante saber cómo gestionar ese conocimiento, porque no solo es conectar empresas, sino al fin y al cabo es intentar sistematizar esa conexión y desde ese marco ver pues, el rol del parque en esa gestión de conocimiento que queremos hacer. iPad, perfecto. Me gustaría que leyeran ustedes mismos esta cita de Peter Drucker, que me parece muy importante porque al fin y al cabo no todo es tierra y capital, sino el conocimiento es lo que realmente va a perdurar a lo largo del tiempo. Y es un concepto que es fácil de comprender para cualquiera. Competitividad. Competitividad sabemos que es esa capacidad que tienen las empresas para generar digamos, determinadas características sobresalientes que hacen que los clientes prefieran a esas empresas a otras. Y bueno, la competitividad se ha marcado en entornos de producción, de logística, de calidad, pero también hay competitividad en conocimiento. Y eso es uno de los factores que a veces hemos dejado de lado o no hemos incidido lo suficiente. Sin embargo, el conocimiento, pues hay diversas tipologías, ¿no? A mí me perdonarán porque voy un poco todavía con el mal de alturas y ando un poco mareado. Uno es el tácito y el otro es el explícito, que Nonaka en el año 95 puso de relieve. Y el explícito es muy sencillo, es decir, el explícito es todo aquel conocimiento que yo soy capaz de capturar, de compartir, de almacenar, de usar. Luego veremos que el conocimiento, si no se usa y se usa de forma útil, pues el conocimiento tampoco tiene mucho valor. Sin embargo, el conocimiento explícito, frente al conocimiento explícito tenemos un conocimiento que es el que denominamos tácito, que tiene mucho más valor que el explícito, porque el tácito, se genera a partir de la experiencia individual de las personas. Aquí es donde entramos ya en el elemento persona, que lo hemos mencionado a lo largo de las charlas, de la cuádruple hélix de Etcovitch.
Y la experiencia individual de cada persona facilita precisamente la generación de mapas de conocimiento y de generación de redes de compartición de conocimiento. Y veremos que ese entorno es muy interesante, porque ahí es donde salta la chispa de la innovación, salta la chispa de la generación de nuevo conocimiento, y ahí el rol de los parques es vital, mucho más que montar edificios de alta calidad, laboratorios muy caros o tener el mejor equipo de gestión de un parque, si no hay realmente una compartición, como puede ser de un concepto tan claro como es el conocimiento. Ahora bien, ese conocimiento tácito, que es muy difícil de estructurar, de capturar, de compartir, como veremos, y hay algunos trabajos que me gustaría apuntarles porque son muy interesantes y los he ido aprendiendo estos días, o sea que ha sido un constante proceso de conocimiento, es que ese conocimiento tácito forme parte del proceso productivo de la organización. El momento que lleguemos a ese aspecto, estamos generando valor. Y ese valor es el que es importante. Definiciones de gestión del conocimiento hay muchísimas, pero hay una que me gusta especialmente, que es de Carl Erik Schwaiber, que lo que apunta es que la gestión del conocimiento es el arte de crear valor a partir de lo que son activos intangibles, capital intelectual, para poder ese capital intelectual generado a partir de personas, de clientes, de proveedores, que lo que nos permite precisamente es estructurarlo. Y fíjense, porque la definición es el arte de crear. No estamos sistematizando de una forma matemática el proceso 1, 2, 3, 4, sino que es el arte de crear. No siempre la gestión del conocimiento va a llevar el mismo camino, pero frente a las empresas, no todo el conocimiento es válido y no todo el conocimiento es necesario. De hecho, cualquier empresa lo que necesita es precisamente conocimiento que le facilite la viabilidad de la empresa y, sobre todo, la supervivencia. Y ahí entramos en un concepto muy interesante, que es el de conocimiento crítico de Davenport, que lo que te dice es el conocimiento crítico es aquel conocimiento influyente, necesario y suficiente para poder obtener un valor de los procesos que estás realizando. O sea, no necesitas más. Y identificar cuál es mi conocimiento crítico suficiente, porque hay veces que creemos que acumulando excesiva información, que la información no es conocimiento, sino la información la tenemos que convertir en conocimiento, ese conocimiento excesivo nos va a facilitar algún tipo de camino, pero no es el caso. Hay un conocimiento crítico que es el que tenemos que identificar. Ahora, ¿el conocimiento como tal es medible? Claro, estamos hablando de un concepto abstracto, de un concepto intangible de alguna manera. Y si yo no puedo medir el impacto del conocimiento, pues bueno, puedo estar en un problema, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo articular esa gestión? Bueno, yo, aunque he sido consultor toda mi vida, soy licenciado en Ciencias Físicas y por degeneración, pues si no veo algo que pueda ser medianamente explicable en una función matemática, como que me pongo un poco nervioso porque dices, ¿esto cómo lo tangibilizo de alguna manera, ¿no? Entonces, buscando, preparando un paper para un congreso de parques en Tallinn, encontré que sí que efectivamente hay una forma de poder medir la generación de conocimiento. Y la hizo Griliches en el 79, y hay compendios enormes que trabajan sobre la función de creación de conocimiento. Y no se me asusten, porque eso tiene este aspecto. Tiene este aspecto. Y aquí simplemente es muy sencillo. Es decir, la I grande es innovación, la RD es I+D y la HK es el capital humano. Luego tiene variaciones, la gente ha sacado. Y luego todos los índices son índices de elasticidad que permiten medir de alguna manera la productividad de ese conocimiento. Entonces, en el momento que vi que Griliches había sido capaz de poner esto en una fórmula, dije, bueno, ya está, es fácil. Es fácil porque matemáticamente lo puedo representar. Luego todo lo que es matemáticamente representable es fácilmente manejable, ¿no? De alguna manera. Y ahora viene la cuestión, ¿el tamaño importa a la hora de gestionar conocimiento? Bueno, pues depende, pero probablemente sí o no, ahora lo vemos, ¿no? ¿Cuál es la fuente más importante de generación de conocimiento? Bueno, pues Cohen y Kepler apuntan a que esa fuente más importante es la investigación y desarrollo, el I+D.
Pero el I+D no solo entendido como los macrodepartamentos de I+D de las grandes empresas, sino como todo el entorno que genera investigación y desarrollo alrededor de un concepto. Sin embargo, la I+D no es igual en grandes corporaciones que en pequeñas empresas, lo que nosotros llamamos pymes. Aquí igual lo hablan como las denominan MIPYMES, nosotros lo llamamos pymes directamente, o SMEs en inglés. Con lo cual, es importante que veamos cómo se maneja esa gestión del conocimiento, y no es la misma, ni muchísimo menos. Por ejemplo, en el caso de una gran corporación, pues un esquema sería similar a este, es decir, yo necesito de alguna manera crear una cultura corporativa y organizativa alrededor de la gestión del conocimiento, tengo unas redes de colaboración que me permite intercambiar ideas, tengo un sistema ejecutivo de información que por una parte genero cuadros de mando integral, me permite tomar decisiones, utilizo data marts para poder obtener información estadística sobre los datos, creo repositorios tangibles, en este caso sería conocimiento explícito, y luego tengo un CRM, un gestor de relación con el cliente, que es fundamental para poder saber cómo es el cliente y que me traslade demandas y necesidades. Yo en mi vida pasada, oscura, porque antes trabajaba para Accenture durante 12 años, y digo oscura porque, claro, al pasar al mundo de los parques científicos tecnológicos, donde todos los días son diferentes, y la pura innovación es algo que te da vida, ¿no? Como si te hicieras más joven, pues Accenture gestionaba la información de esta manera. Grandes bases de datos, grandes repositorios, mucha documentación que era compartible. Es muy positivo ese tipo de planteamientos, pero son difícilmente trasladables a pequeñas empresas. Y tenemos que tener en cuenta que en los parques, normalmente un porcentaje muy elevado son pequeñas empresas, pequeñas y medianas. Luego, este tipo de planteamientos no es sencillo trasladarlas. Sin embargo, puede que el tamaño no importe a la hora de hacer una gestión de conocimiento adecuada. Y entonces saltamos a otro concepto, que es el de conocimiento por desbordamiento, knowledge spillover. Tengo. Sí, muchas gracias. Muy amables. Sí. Knowledge spillover. Y desde ese punto de vista, el knowledge spillover, ¿qué queremos decir con conocimiento por desbordamiento? Es decir, todo el conocimiento que se genera en una pyme, en una pequeña empresa, en el momento que desborda fronteras fuera de esa pequeña empresa y se engarza con otro conocimiento desbordado en otra empresa, ahí se genera nuevo conocimiento reforzado en función de los conceptos que podamos hablar, ¿no? Entonces, este conocimiento por desbordamiento permite, pues bueno, de alguna manera situar ese conocimiento dentro de la empresa, porque muchas veces no somos conscientes del conocimiento que existe dentro de las pymes, y ya dejo las grandes corporaciones de lado, porque todo empleado que forma parte de la estructura es un agente de conocimiento importantísimo, con lo cual no es solo la cúpula de la pyme o de la pequeña y mediana empresa, sino cada uno de los elementos, cada uno de los agentes y personas que conforman esta empresa, versus ese desbordamiento de conexión con el exterior. Bueno, ¿qué hace un parque? Les voy a mostrar, no se me asusten, pero ¿Esto qué es? Es una caja de cartón, ¿no? Bueno, pues imagínense que esto es un parque. Esto es un parque. Y en un parque abro y aquí tengo pymes. Entre las pymes puede haber algo de interacción, pues no deja de ser un parque. Pero si el parque realmente lo que no hace es esto, no agujereo la caja, no permito que salga ese conocimiento hacia afuera. Y el momento que no dejo que el conocimiento salga hacia afuera es cuando pierdo, de alguna manera, esa generación de nuevo conocimiento, esa chispa, ¿no? Entonces, ¿por qué vengo a decir esto? Porque un parque no es un elemento aislado, es un elemento que confluye con diferentes agentes de innovación del súper comentado a lo largo de estos días, ecosistema local, global de innovación. Luego es importante. Y con ese conocimiento que estoy generando y que estoy desbordando, ¿qué estoy haciendo? Pues intento evitar, antes hemos hablado del Señor de los Anillos con el partido de fútbol, pues es como el tesoro de Gollum, ¿no? Es todo para mí y no comparto, porque si no compito. Y el tema no es competir, bueno, se compite, pero también se coopera. Y entonces al final, pues Nalebuff y Brandenberg puntualizaron mucho el concepto de coopetición,
que ese es el que tiene que fomentar de alguna manera el parque entre sus empresas. No simplemente el favorecer la competencia, que también es sana, sino favorecer la competición, porque en algunos casos entre las mismas pymes son proveedores y clientes y en algunos casos pueden ser entre ellas proveedores de otros clientes, con lo cual ese tipo de temas son importantes. Cuando se genera nuevo conocimiento, tenemos que tener en cuenta dos conceptos también. Todo, como les digo, todo va de conceptos hoy. Mapa de capacidades y mapa de habilidades, y no es lo mismo. ¿Qué entiendo por mapa de habilidades? Lo que sé hacer, y esto está muy bien, yo sé hacer cosas, y por lo tanto esa es mi habilidad. Pero ¿dónde está el poder del conocimiento? No en lo que sabes hacer, sino lo que eres capaz de hacer, en el mapa de capacidades. Y ese mapa de capacidades permite realmente generar nuevas oportunidades de negocio. ¿Cómo lo identifico? Ahí está el chiste. Sencillo. Y sistematizarlo tampoco. Pero es donde está el valor. Y entonces, de alguna manera, los procesos que luego lo hablaremos, ¿no? La figura de gestor de hibridación, como puede ser un parque, lo que permite realmente es identificar a través de lo que podríamos llamar technology scoutings, technology watching, o sea, vigilancia tecnológica activa, qué es lo que se mueve, qué es lo que sabes hacer e intentar sacar de ti tus capacidades para con esas capacidades juntarlas con capacidades de otros y generar nuevos elementos, nuevo conocimiento y, por tanto, nueva innovación. Y es un tema muy interesante. Nosotros en Spytech, y sigo contando la historia, porque al fin y al cabo todo esto son reflexiones que nos hemos hecho un montón de veces y que intentamos de alguna manera, bajo nuestra modesta y humilde entorno, porque Castellón es pequeño, pues ver de qué manera podemos ayudar a nuestras empresas, ¿no? Un ejemplo claro del tema de mapa de capacidades fue una oportunidad que tuvimos de conocer a una pequeña empresa que se llamaba Neptune Technologies, que casualmente vive en la misma ciudad que vivo yo, que se llama Almazora. Están en una nave que tiene un letrero que ocupa 4 dedos, luego a más de 1 metro de distancia no ven ustedes el nombre de la empresa. Y que la conocí porque justo quien les fabricaba a ellos las cajas de aluminio, o sea, las cajas metálicas para lo que fabricaban, era un vecino mío de la playa donde yo vivo en la playa. Por eso lo del mal de alturas hoy, ¿no? Ayer y hoy, que esto de pasar de 0 a 2.600 es un poco complicado. Entonces, él me comentó, oye, nosotros estamos en un parque, nos gusta identificar qué es lo que se mueve y nos gusta identificar qué es lo que se puede generar. Y me dijo, mira, pues están estos que están en una nave y lo que se dedican es, por encargo, a hacer proyectos pues en función de lo que ellos saben hacer y de lo que van encontrando. Como, por ejemplo, pues un cortador de córnea para cirugía. Y lo hicieron con materiales pues, desarrollados por ellos, fabricados en la misma nave. Ellos trabajan de 7 de la tarde a 2 de la mañana, más o menos, porque ellos trabajan en otras empresas, pero les gusta esto de crear. Hicieron muchas cosas, ¿no? Y, pues no sé, la Nestlé les pidió un sistema para los conos de helado que no se les cayeran al suelo, sino que cayeran perfectos dentro de las tarrinas, y utilizaron sistemas de termoinducción de la Ford, que a uno se acordó, oye, yo creo que en algún momento, oye, lo probamos. Y probaron el sistema de termoinducción y la Nestlé dejó de perder conos, o sea, helados que caían en el suelo. Y son gente que realmente utilizaron habilidades para generar nuevas capacidades, ¿no? Claro, este ejemplo nos sirvió a nosotros para pensar, tenemos un entorno, un territorio, en este caso la provincia de Castellón, donde tenemos valor escondido. ¿Y qué hacemos? Intentamos crear un mapa de capacidades tecnológicas de nuestro entorno. ¿Cómo? Batiendo toda la provincia y buscando todos aquellos escondidos que estaban en polígonos, que estaban haciendo cosas que podían ser muy interesantes o que eran susceptibles de serlo, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo sistematizo una gestión de conocimiento? Bueno, esos son los pasos típicos, tampoco voy a entrar mucho. Pero fundamentalmente yo intento identificar conocimiento, lo adquiero, desarrollo, comparto, retengo, pero realmente en agrupaciones empresariales, ¿cómo lo genero? Cuando hablo de agrupaciones empresariales me refiero, pues imagínense un polígono industrial donde hay muchas empresas, donde no están sistematizada su gestión como lo podía estar en un parque. Por eso al final vamos dando vueltas y vamos viendo que los parques tienen un rol muy interesante porque facilitan esa
esa generación de conocimiento cruzada, esa Open Innovation Cross o Cross Innovation que hablaba el otro día Paco. Bueno, pues hay varios métodos para generar conocimiento. Uno es serendipia, creo que ustedes lo llaman chiripa, ¿no? Sí, como nosotros. Bueno, lo de serendipia se está convirtiendo ya en una palabra de moda. No es tan reciente, es decir, creo que empezó a utilizarse en el 2005, además por un compañero nuestro de un parque finlandés, Ilkka Kakko, que ha generado como la tercera generación de parques científicos tecnológicos con una visión completamente diferente, ¿no? Y la serendipia es muy interesante porque lo que permite es por chiripa. Por chiripa yo me siento contigo, hablo contigo y resulta que tenemos algo en común o descubrimos, si no hay un tercero que nos ayude a descubrirlo, que tenemos capacidades comunes para poder generar nuevo conocimiento y a partir de ahí nueva innovación y que salte la chispa, ¿no? Aquí lo interesante es que seamos capaces de que la chispa salte. Otro es oferta-demanda. Bueno, esa es la típica. Hay oferta-demanda. El problema es que muchas veces más se genera la oferta que la propia demanda, Y la otra, por lo que yo llamo un movimiento browniano. Es decir, bueno, eso es una degeneración de física, ¿no? Que las empresas son como pequeños electrones que en un movimiento browniano sobre un plasma se mueven y cuando chocan generan algo. Pero es un movimiento aleatorio, que ya no es serendipia, sino simplemente por movimiento, ¿no? Y bueno, esas son formas. Algunas de ellas intentan sistematizar su toma de decisiones y su conocimiento a través de las herramientas de Business Intelligence, que básicamente lo que hacen es recoger datos, son herramientas matemáticas, generan datos y estructuras estadísticas y a partir de ahí, pues bueno, permite predecir de alguna manera o decidir, tomar decisiones, ¿no? Pero es importante que las herramientas de Business Intelligence les cuesta bastante gestionar el conocimiento tácito, porque ese tácito no lo puedes cuantificar, no lo puedes tangibilizar tan fácilmente. Ahí me he tomado la libertad de poner una de las slides que presentó ayer Paco Negre, porque es importante el aspecto de aquí, dentro de la transferencia de conocimiento bidireccional entre el entorno de generación de conocimiento y las propias empresas. Y ahí el parque es donde tiene un rol fundamental. Entre lo que yo soy capaz de identificar en mi territorio y cómo yo eso lo conecto, ahí estoy haciendo, solo con conectar, estoy haciendo un trabajo realmente excelente. Y ahí lo que estoy proporcionando son una serie de activos, unos tangibles, bueno, edificio, salas de reuniones, bueno, que tienen su valor, pero un valor para poder decir, estoy en un parque, tengo una marca, pero bueno, luego veremos el tema de la dualidad onda-corpúsculo, la dualidad parque virtual, parque físico, que tiene su miga y le estamos viendo que realmente dentro de SPITE pues tiene un valor que nos está proporcionando una visión diferente de una gestión de parque. Y luego, como intangibles, pues tenemos un conjunto de elementos que Paco los mencionó el otro día, que son los servicios que les presentó como servicios que aporta el parque a las empresas que están vinculadas, y no digo instaladas, vinculadas al parque. Por del tema de la dualidad, iba a decir onda-corpúsculo, físico-virtual. Y aquí hay algunos de estos servicios van muy relacionados con la gestión del conocimiento. Y les voy a introducir brevemente en ellas, porque tampoco quiero extenderme demasiado. Si necesitan más información, por supuesto, a su disposición. Una es el Living Lab. Living Lab es algo nuevo con lo que hemos empezado a trabajar. Es un concepto laboratorio ciudadano, antes Juan de Dios lo ha mencionado. Es un entorno altamente productivo en nuevo conocimiento, porque en los Living Labs quien es protagonista no es la empresa, sino el ciudadano. Entonces, hemos descubierto, porque el concepto ya estaba, pero lo hemos descubierto como parque, que el entorno Living Labs tiene unas derivadas impresionantes. Y de hecho, una de ellas que estamos lanzando es la parte de Rural Labs, laboratorios alrededor de zonas rurales para potenciar la economía rural, otros laboratorios meramente dentro de la universidad, que luego lo veremos a un caso también, y el involucrar al ciudadano en la toma de decisiones para el diseño de nueva innovación, pues la verdad es que nos ha parecido muy interesante, porque devolvemos el protagonismo a quien lo había perdido, que es el ciudadano, porque parece que todo lo que hacemos lo hacemos sin contar con quien realmente va a usarlo.
¿Y eso qué nos permite? Pues de alguna manera facilitar ese knowledge spillover, si me permiten la expresión inglesa porque me resulta más fácil que la otra, entre empresas que vengan de otros parques y las nuestras para generar nuevo conocimiento y nuevos enlaces ya a nivel internacional. Y ya no solo eso, sino que además engancho gestión de parques con gestión de parques. Luego aprendemos de otros proyectos que se están haciendo en otros parques. Luego esto, digamos, va en dos carreteras diferentes. Una, que lo que llamamos el Management Exchange Sharing, que sería compartir las mejores prácticas en gestión, mejores prácticas en proyectos que se estén desarrollando, y otra que es el canal casi para nosotros más importante, que es facilitar que una empresa aterrice en otro país de una forma suave, que los puedan tratar como si fueran nuestras, o sea, como si fueran suyas, y otra tarea las suyas como si fueran mías. Con lo cual, a la hora de presentarlos a clientes, no es lo mismo que uno aterrice en un país, se alquile una habitación o un hotel y vaya a buscar clientes, como que venga a un parque y yo le acompañe al cliente. Con lo cual, ese valor es muy interesante. Otra es las conexiones de lo que llamamos Global Networking. Simplemente, cuando una pyme necesita un contacto a nivel financiero, a nivel tecnológico, nos lo pide y nosotros buscamos esa conexión. Eso que nos fuerza a aprender. Porque aquí no solo aprenden las pymes. En todos estos procesos de knowledge spillover, de conexión, de intentar imbricar determinados elementos, quien más aprende, yo les puedo decir, en mi caso, yo estoy constantemente aprendiendo. Por eso me atrevo a, salvando mucho las distancias, por supuesto, a aplicarme a lo que decía Alva Edison, que él nunca había trabajado en su vida, lo había pasado disfrutando. Yo, desde que dejé de ser consultor y he trabajado con parques e innovación, he dejado de trabajar, lo acabo de disfrutar. Entonces, esta generación de innovación es realmente la que da un valor importante. Luego los adjoints, que son realmente, bueno, busco una necesidad, se me plantea una necesidad y busco aquellos que pueden tener no solo las habilidades, sino las capacidades. Y muchas veces es sentarnos con él y decir, mira, me viene un cliente, me suena que lo que está pidiendo tiene pinta de lo que tú haces, pero ¿eres capaz de hacerlo? Bueno, te planteo el reto, sí que lo hago, lo incorporo. Y a partir de ahí se genera nuevo conocimiento también. Y luego la transferencia tecnológica, que aquí es science to business, pero debería ser science to business, business to science. Porque muchas veces pensamos que solo, digamos, el investigador es capaz de transferir conocimiento a la empresa, y es falso. Es un camino, pero el otro camino también es cierto. Y muchas veces el investigador se da cuenta que hay conocimiento que no ha visto porque se ha especializado demasiado en un tema, y ese tipo de cosas pues le ha pasado por alto, ¿no? Entonces, siendo que nosotros como parques favorecemos ese flujo de conocimiento por desbordamiento, ya les digo, la traducción se las trae, bueno, pues me atrevo a... Ahí he puesto fuente para con él. Sí, porque es que, de hecho, el dibujo es suyo y la verdad es que es muy intuitivo y tiene mucho gancho, ¿no? Porque el conocimiento es la caja. Y realmente ese conocimiento que genero es el que genero hacia adentro, es decir, el que genero yo mismo para mí mismo, aquel que genero hacia afuera y el que me traigo de fuera para adentro. Con lo cual, con esas tres vertientes es generación, nuevo conocimiento que yo genero por mi propia experiencia, conocimiento que yo aporto al exterior por desbordamiento, luego estoy generando, podríamos juntar varias cajas de estas, ¿no? Y la flecha que entra es la que sale de otra caja que viene de otra empresa. Y así lo que estoy creando es un entramado matricial enorme, que es lo que me permite generar ese conocimiento y ahí el parque juega un papel fundamental, porque si no es él el que es capaz de otear todo lo que se mueve, pues es imposible. Entonces, por eso nos consideramos un poco gestores de hibridación. Al fin y al cabo, nos gusta identificar todo aquello que se mueve, viendo ese mapa de capacidades y cómo puedo engarzarlo. Y eso es hibridar. Y la hibridación posiblemente tenga mucho más sentido en este tipo de entornos. La hibridación lo que me permite de alguna manera es, y eso es una reflexión que la he sacado a partir de un artículo que he leído de Carlos Blanco, que precisamente de un estudio que ha hecho sobre empresas de alta tecnología colombianas y españolas y cómo se intercambia el conocimiento. Realmente es un artículo excelente, cual recomiendo.
porque lo que apuesta, al menos el estudio que está haciendo, es por crear microcomunidades de conocimiento. Y eso es un valor que bueno, estamos pensando de ver cómo eso lo podemos articular dentro de un parque, pero es fundamental porque da un valor tremendo a ese entorno. Bueno, y ahora les quiero marear un poco más, porque al fin y al cabo, ¿un parque qué es? Un parque no es esa caja, no lo consideramos esa caja, sino... Hemos hablado de movimientos brownianos, de desbordamiento de conocimiento, no es el mal de alturas. Un parque realmente es un entorno plasmático, es un plasma. Y sobre ese plasma, ¿quién corre? Las pymes, las empresas. Y ese plasma es el que permite, por movimiento, hacer las conexiones adecuadas para generar nueva innovación. Entonces, de alguna manera... Es una concentración empresarial muy peculiar, porque yo tengo, al menos en el caso nuestro, de nuestra pequeña historia, de este pequeño parque que está intentando moverse como un spin de un electrón, generar esa peculiaridad físico-virtual de conexión. Y en ese plasma tengo empresas instaladas y empresas vinculadas al parque, ¿no? Entonces me comporto como un inoconector, conector de innovación. Busco innovación gracias a esas conexiones. Si no lo puedo hacer, nuestro rol no acaba siendo, pues, no sé, yo estuve, sin tampoco menospreciar a nadie, estuve en un parque Heriot Watt en Edimburgo, que es de los más antiguos de Gran Bretaña, del año 70. Su modelo de parque era real estate. O sea, vendo o alquilo espacio físico para empresas. Punto final. Entonces, de alguna manera, si el parque no aporta esa plasticidad al entorno, pues lo que hace es quedarse como un mero polígono industrial donde se puede ubicar. Entonces, ese entorno plasmático, ¿qué es? ¿Catalizador de qué? De generación de nuevo conocimiento. Es lo que Hansen y Said hablaban de knowledge sharing. Pero luego veremos en el trabajo de Carlos Blanco que esa generación de conocimiento compartido parece que viene de un lado, o sea, que viene fundamentalmente, y más en nuestros tiempos, de entornos TIC, de cómo yo comparto conocimiento en entornos TIC, y al final el peso específico, después de ese estudio que lo veremos, es que viene de interacciones entre personas. Luego volvemos otra vez al inicio. Personas, ciudadano, y esa interacción es la que nos permite generar ese conocimiento. Si yo soy capaz, de alguna manera, de saber quién está haciendo qué y saberlo en el momento adecuado y con la persona adecuada, es como puedo realmente conectar ese tipo de elementos que están en ese entorno plasmático, ¿no? Y ahí, pues bueno, puedo utilizar herramientas completamente dispares. Vigilancias tecnológicas, estudios de patentes, bibliometrías, exploraciones tecnológicas, pero al fin y al cabo siempre voy buscando esa conexión. Un ejemplo que les había mencionado al principio es la parte del Living Lab, y este es un ejemplo muy interesante de cara a mecanismos de generación de nuevo conocimiento. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que estoy haciendo es, como les decía, incorporar al ciudadano dentro de los procesos de generación de innovación. Y lo incorporo como ¿qué? Como un co-creador. Como un co-creador. Y co-crea conmigo todo aquello que yo quiero para el entorno y el territorio en el que estoy. ¿Y eso qué me genera? Pues bueno, lo que llamamos las 5 cos. De alguna manera, en el Living Labs que hemos montado en el parque, que es hemos intentado crear un entorno que lo hemos llamado Smart Campus, porque está en el campus de la Universidad Jaume I de Castellón, con 16 proyectos. Hemos intentado que participe la comunidad universitaria, el usuario es la universidad, y hemos intentado de alguna manera generar esa chispa de innovación no solo con las empresas o con los grupos de investigación, que algunos han desarrollado proyectos dentro de ese campus, sino que incorporando a la comunidad universitaria como ejemplo. Entonces, participan en todo ese proceso: codiseño, co-construcción, co-build, co-prueba, co-think, y al fin y al cabo co-innovamos conjuntamente. Y ahí se genera el concepto de inteligencia colectiva. Todo lo que se genera con un valor superior. Es un entorno holístico, realmente es muy interesante. Y entonces ahí, bueno, nuestra pretensión sería demasiado pretencioso, pero nuestra idea, lo que nos gustaría es que ese entorno de Smart Campus pasara a lo que son las ciudades de la provincia, que
que realmente no estoy hablando, bueno, aunque hablamos de Smart City, no confundamos el concepto Smart City que se oye por ahí, que es bastante frío, porque estamos hablando de ciudades donde pongo sensores, y eso no es una Smart City, es una ciudad con sensores, no es otra cosa, sino crear ciudades inteligentes con ciudadanos inteligentes. Si no, no sirve para nada tener una ciudad tecnológicamente avanzada. Y de ahí a ampliarlo lo que serían territorios inteligentes. Y ahí estamos trabajando, de hecho, ahora en un proyecto muy interesante que se llama Territorio Inteligente, que hemos tomado una comarca bastante peculiar dentro de la provincia de Castellón, la comarca del Alcalatén, y hemos diseñado, o sea, estamos trabajando en el diseño de ese territorio inteligente donde hemos incorporado a todos los agentes de esa comunidad para poder generar pues, cierta innovación. Hemos creado, lo denominamos espacio ético. ¿Por qué? Porque intentamos romper las fronteras entre los municipios y que todos los municipios realmente, dentro de esa comarca, que no deja de ser una comarca administrativa, luego debemos romper esos lindes de la comarca administrativa para que se amplíe. Pues en ese territorio todos los agentes participan aportando ideas. Es un Living Lab traducido al entorno rural como un Rural Lab. Todo el mundo participa y todo el mundo aporta valor. Estamos hablando de amas de casa, sociedad de cazadores, estamos hablando de artesanos. O sea, no estamos hablando de tecnólogos. Es innovación social pura. Pero también hay tecnología. Porque al fin y al cabo me interesa tener altas líneas de comunicación que no tengo por qué tener super high fibra óptica instalada. Necesito lo suficiente como para estar conectado, no necesito más. Y si estoy conectado, tengo suficiente. Y para eso la conexión permite que entre los mismos pueblos funcione, ¿no? Ahí en el entorno de la provincia de Castellón tenemos un proyecto también que está funcionando muy bien, que se llama Wifinet, que partió de Cataluña, de una fundación catalana, que ahora la provincia de Castellón es la que más ha liderado este proyecto, que lo que permite es una verdadera red social. Cuando digo red social es que cada uno en su casa pone un enlace por wifi para crear una red wifi gratuita. Con lo cual, hasta los pueblos del interior más ocultos que nunca habían tenido internet son capaces de conectarse con la costa y de ahí salir a internet a precios ridículos. De hecho, pues no sé, Telefónica estaba cobrando 30, 40 euros por una conexión a internet y montando la red Wifinet te puede salir por 10 euros. Con lo cual, la verdad es que para pequeños pueblos y para pequeños ciudadanos, incluso gratuitamente, si se gasta un sistema que se llama proxies federados, que tampoco voy a entrar en ese tema ahora. Entonces, ese Wifinet nos ha permitido conectar el territorio. Y lo primero que queremos hacer es conectarlo. Y cuando esté conectado, entonces empezamos a desarrollar esa interacción. Y es curioso porque hay hasta un blog de alguien que crea un blog que se llama la Veu del Alcalatén, la voz del Alcalatén, y todo el mundo va a leer ese blog para conocer lo que hace el vecino. Luego, esa interacción nos permite ver, dilucidar que esa innovación social la están pidiendo a gritos. Y el tema de espacio ético es porque, vamos, no es que sea ético de ética, no solo, sino realmente de que rompamos las fronteras que nos han establecido administrativamente y a la fuerza. Porque al fin y al cabo las fronteras las establece el conocimiento y lo que se comparte, no las fronteras administrativas. Y aquí sí que quiero puntualizar este artículo porque yo creo que es importante. Leyéndolo he tenido que modificar la presentación porque la verdad es que he concluido cosas muy interesantes. Es el Knowledge Sharing and Innovation in Spanish and Colombian High-Tech Firms que realizó Carlos Blanco junto con 2 personas de la Universidad de Deusto, ¿cierto? Y yo lo recomiendo desde luego porque además es un estudio que han hecho con empresas colombianas y españolas sobre qué ocurre con la gestión del conocimiento basada en determinados aspectos y utilizan una serie de indicadores. Y uno de ellos es ver si yo puedo generar conocimiento a través de entornos TIC. Y cuando hablo de entornos TIC, y sobre todo ahora, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es los típicos blogs, las típicas páginas de redes sociales, que ahora todos pensamos, no, eso es una fuente de generación de conocimiento. Perdonarán, pero yo pensaba lo mismo, hasta que leí el artículo. Y resulta que el estudio que haya realizado ya Carlos y que sí que nos gustaría ver de cómo lo trasladamos a nuestro entorno, porque es muy interesante, no voy a entrar en el aspecto matemático porque utiliza teoría de probabilidades, hay una serie de índices, pero lo que es importante es que la conclusión no es que son las iniciativas basadas en TIC las que generan nueva innovación, nuevas ideas, sino es la interacción entre las personas. Yo me he quedado
alucinado. Porque ahora, en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de las redes sociales, de lo que se genera, no, sigue siendo la interacción entre personas. Luego, al final, volvemos casi como al siglo XVI. Es decir, es que lo importante no es ningún mecanismo, sino la relación entre las personas. Y ahí es donde salta la chispa. Y no salta de otra forma. Yo les recomiendo el artículo, desde luego. Bueno, esto es una cuña. Bueno, estuve leyendo el libro de Nicolás Taleb, El cisne negro. Si no lo conocen, se lo recomiendo, porque habla precisamente de aquellos eventos altamente improbables, los cisnes negros, aquello que uno no se espera que ocurra, y los grandes eventos que han ocurrido no se han esperado que ocurra, y por eso se llama cisnes negros. Pero no voy a entrar en lo que es un cisne negro, voy a entrar en algo muy relacionado al conocimiento, que es la antibiblioteca de Umberto Eco. Umberto Eco es un escritor, bueno, pues la verdad es que es una joya como persona y como escritor. Y la verdad es que era curioso porque él decía, no, la gente me venía a mi oficina, o sea, a mi biblioteca, y decía, ¿cuántos libros tiene usted? ¿Cuánto debe saber? Y decía, no, perdona, lo que ya me he leído no me aporta conocimiento. El conocimiento es lo que no me he leído. Es mi antibiblioteca. O sea, el conocimiento va por todo aquello que todavía no he descubierto. Y el momento que lo descubra, deja de ser conocimiento. Entonces, de alguna manera tenemos que constatar la creación de ese antibiblioteca de Umberto Eco, y cada uno nos tenemos que hacer la nuestra, ¿no? La confirmación de talento, por supuesto, se establece cuando yo sé lo que sé y lo pierdo cuando no sé lo que sí que sé. Con lo cual, bueno, ahí es importante que lo tengamos en cuenta. Pero todo esto, ya finalizo, por no extenderme más, porque además es un concepto. Todo esto no sirve de nada. O sea, todo lo que hemos estado hablando de conocimiento, interacción, knowledge spillover y toda esta terminología que acaba siendo simplemente me siento contigo, charlo contigo, intercambiamos opinión. Todo lo que he contado es eso. Me siento delante de un café, hablo contigo, paso un buen rato, tú me cuentas, yo te cuento y ya está. Eso es toda esta vaina, como dicen, ¿no? Pero lo importante es que si no hay confianza, no sirve de nada. ¿Cómo genero confianza? Pues precisamente relacionándome con la gente, abriéndome al resto. Es decir, rompiendo fronteras. Lo que no puedo hacer de alguna manera es encerrarme en mí mismo, que mi conocimiento sea para mí. Eso no genera nada. En el momento que yo abro y rompo esas barreras es la forma en que transmito esa información. Con lo cual, hay que tener en cuenta además que todo esto que estamos hablando es cambiante. Yo no sé si han leído a Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fue premio Príncipe de Asturias en España en 2010. Me apasiona, sobre todo por su concepto de vida líquida. Realmente vivimos en un mundo líquido, porque es completamente cambiante. Y la incertidumbre es constante. Es el nomadismo de Juan de Dios, es el mundo líquido en el que se vive. Frente al sedentarismo, que es el peligro que Zygmunt Bauman apunta a decir, no pares ni te quedes quieto, porque si te quedas quieto pierdes. Y el conocimiento realmente es algo que está constantemente cambiando. Y Zygmunt lo que te dice es, rechaza aquello que no te interese y quédate con lo que realmente te interesa. Y esa es tu ampliación de conocimiento personal. Con lo cual, en ese mundo líquido, el conocimiento juega un papel muy importante. ¿Concluimos algo? Pues no. No, porque si concluyera, gracias Carlos, estaría cerrando de alguna manera un capítulo. Y no se puede cerrar un capítulo en conocimiento. Es ridículo. Sí que podemos reflexionar. Y sobre reflexiones, bueno, yo tenía apuntadas 3, además el iPad con esto de la tecnología se me está apagando y encendiendo cada vez y me está poniendo nervioso. Precisamente es un par que no puede tener éxito solo por su infraestructura que estamos haciendo, sino por el conocimiento que genera entre sus paredes. O ya no solo entre sus paredes, en su entorno en el que está. Con lo cual, esa visión de la caja agujereada tiene mucho sentido porque ya un parque ya no está físicamente ubicado en un sitio. Por eso, los intentos de creación de redes de parques, de alguna manera, va muy ligado a esto. Es decir, yo no creo una red por tener un montón de asociados, cobrar una tasa y que cada uno vaya a su aire. No. Lo que hago es crear una red para compartir y generar nuevo conocimiento.
y quiero yo conectar con todos los parques, pero que haya flujo de información, flujo de conocimiento y flujo de todo. Y eso vaya cambiando. Con lo cual, ahí eso es lo fundamental. Otra, precisamente, es que un parque, como hemos visto antes, el territorio inteligente, no deja de estar involucrado en ese territorio inteligente. Con lo cual, ahí es propenso a facilitar la creación de esta innovación que estábamos hablando, ¿no? De esas chispas entre empresas o entre conocimiento que se va desbordando. Y lo que hace el parque es crear las condiciones, como decía Trías de Bes, de buena suerte. Yo no puedo, o sea, a mí no me sirve de nada montar un parque, montar un edificio, traerme empresas y que ellas circulen. Yo tengo que crear esas condiciones de buena suerte para que esas empresas vayan creciendo y vayan funcionando. Nosotros dentro de, como les digo, tenemos 50, todas van padeciendo, se nos han muerto muy pocas, como muertas, y la verdad es que nuestro interés siempre es que aunque vayan con el agua hasta aquí, pero bueno, que por lo menos si se ponen de puntillas todavía puedan respirar. Y ahí es donde está el papel de un parque. Y bueno, básicamente verán un par de reflexiones, aunque hay muchas más detrás de todo esto. Yo casi les dejo a ustedes el guante y al fin y al cabo esto es una discusión abierta, con lo cual aquí tienen ustedes un reto muy importante, sobre todo de cara a identificar todos estos parques que comentaron que tienen al menos como embriones de lo que quieren ser y no funcionarán de una manera óptima si entre ellos realmente no se articulan. Y la articulación de todos ellos son las que facilitarán que cuando uno esté empezando, otro que tenga un camino más ligero pueda ayudar a este primero y realmente ahí se genere. Por eso el territorio aquí pierde, digamos, las fronteras pierden su sentido, porque el territorio va a ser, en este caso, todo Colombia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces todo tiene que imbricar de alguna manera en un mismo. Bueno, pues simplemente eso. Muchas gracias por haberme aguantado la última hora con toda la vaina y nada, a su disposición para cualquier pregunta.